You are now unmuted. Bueno, muy buenas tardes para todos, esperando que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión sincrónica, ya un poco pues para ir como finalizando el desarrollo de nuestra asignatura y como tal de este periodo académico. Saludo en este momento a todos los estudiosos que nos acompañan, Fabián y a Juan, pues gracias por estar conectados. Para los demás compañeros pues les quedará la grabación del encuentro para que lo puedan revisar con posterioridad. Entonces, la estructura que vamos a tratar es hablar un poco sobre la función en sí del mantenimiento y más que nada como esa integración de distintos campos de las ciencias y de la ingeniería enfocados al desarrollo de mantenimiento, de planes de mantenimiento y en sí lo que nos interesa o el objeto de estudio de este curso, pues enfocados al análisis y al diagnóstico de fallas. Entonces vamos a avanzar un poco con la presentación. Igual estoy pendiente por los mensajes que me puedan estar escribiendo ahí por el chat, pues para hacer un poco más dinámica la, la sesión. Bueno, entonces, como les decía, la presentación se titula La función del mantenimiento, dado pues estos últimos materiales que teníamos ahí en el curso, en donde se hablaba un poco sobre los distintos tipos de mantenimiento y cómo estos nos ayudan para la ejecución de distintas tareas a la hora de diagnosticar o de analizar distintas fallas. Esencialmente, o es como uno de los campos que quiero tocar, el desarrollo del mantenimiento de RCM, aquel que está basado en confiabilidad, gracias a que es un tipo de mantenimiento como muy robusto o muy conceptual, nos aporta muchas ideas de eh, distintos tipos de metodología que se aplican hoy en día, y esto sobre todo a industrias bastante grandes o con niveles de complejidad como muy altos, en los que se requiere como utilizar todo este tipo de métricas, ya que ahí pues implican muchos factores. Entonces, bueno, les voy a ir comentando a medida que avanza la presentación eh, cuáles son esas características principales. Entonces, inicialmente, pensar qué hacemos cuando se presentan crisis. Entonces, aquellas situaciones imprevistas que de una u otra manera afectan la operación al punto de que pueden llegar a detenerla concretamente, y ustedes saben que una parada en la operación en una planta determinada pues se va a traducir en términos económicos, y más que nada cuando son paradas que nadie se espera y que pueden ocurrir en cualquier momento. En estos puntos pues se suele entrar en crisis. Entonces el jefe de la empresa o el jefe de la operación está eh, constantemente presionando al ingeniero en jefe, que qué pasa, que por qué está parada la operación. Eso se traduce en que el ingeniero jefe pues está presionando a los operadores o a los operarios, o está presionando a los integrantes del equipo de mantenimiento. Entonces como esa presión constante y todos los indicadores que están cayendo, que se están viendo afectados, pues entonces empiezan las discusiones, echarse la culpa unos a otros, que usted no hizo bien la operación, que estaba manipulando mal la máquina o que no le hicieron un correcto mantenimiento. Bueno, todas esas circunstancias son las que han llevado a que se ejecuten nuevas métricas y nuevas tecnologías que el mantenimiento pues adopta para tratar de minimizar esas posibles fallas o esos posibles inconvenientes que se puedan presentar. Bueno, y acá la diapositiva que tienen nos indica un poco cómo revisar esas dos direcciones, mantenimiento simplemente o ingeniería del mantenimiento. Y por eso era lo que les comentaba hace un momento. Hoy en día muchos campos de las ciencias, muchos campos del saber y en específico muchos campos de la ingeniería se han integrado al concepto de mantenimiento con el fin de poder hacer más robustos esos planes y esas técnicas y esas estrategias de mantenimiento para poder minimizar
lo máximo posible las fallas o los incidentes que se puedan presentar. Entonces, hacer mantenimiento es como un concepto muy ambiguo, pero aplicar ingeniería del mantenimiento tiene muchos otros matices que fortalecen esos conceptos y obviamente la idea última o el objetivo último es obtener mejores resultados en términos de disponibilidad de los equipos, en términos de prolongar su ciclo de vida o su vida útil y eh, tratar de minimizar lo máximo que se puedan las fallas que se puedan presentar. Nosotros sabemos que una planta funciona como un sistema de engranajes, entonces para que una cosa funcione bien, todo debe funcionar bien, ¿cierto? Y la medida en que alguna de esas piezas falle, alguno de esos engranes falle, pues la operación se va a ver afectada. Entonces por eso es que hemos hablado de lo que es el mantenimiento RCM o el mantenimiento TPM, que tratan de visualizar un sistema completo, es decir, en el que se involucren todos los equipos y no verlos simplemente como máquinas apartadas o máquinas independientes. Entonces, en el concepto básico de mantenimiento, pues nos dice que es una función que se debe realizar en circunstancias normalmente adversas, es decir, cuando se presente una falla en concreto y bajo estrés, entonces lo que les comentaba de esas situaciones de crisis. Y el objetivo principal es restaurar rápidamente el equipo a su estado de preparación operacional utilizando los recursos disponibles. Entonces fíjense que este concepto de mantenimiento, que es como lo que nosotros podemos consultar en el diccionario, lo que nos encontramos en internet, está como muy arraigado a ese mantenimiento correctivo. Es decir, que nosotros vamos a hacer acciones únicamente cuando se presente una falla, por lo que pues eso lo catalogamos como una muy mala práctica. Ya cuando nos metemos con el término de ingeniería del mantenimiento, entonces ya empiezan a complementar muchos otros conceptos esa palabra de mantenimiento. Entonces, como nos dice acá la diapositiva, la ingeniería de mantenimiento es una función analítica. Entonces ya hay muchos otros factores, sobre todo del campo del análisis matemático, de la modelación y de todas esas herramientas que tenemos hoy en día, además deliberada y metódica. Ya hay una serie de algoritmos o una serie de pasos secuenciales que se nos recomiendan desde los distintos campos de la ingeniería o del saber. Entonces, pues acá metemos, dependiendo del sector, temas de ingeniería mecánica, temas de ingeniería eléctrica, temas de ingeniería electrónica, ingeniería del software por toda la parte de sistemas y algo de lo que les voy a hablar un poquito más adelante referente pues a todas esas tecnologías de punta o de última generación. Entonces el tema de inteligencia artificial, de análisis de datos, de procesamiento de bases de datos, todas esas cositas que nos pueden ayudar a la ejecución de distintas actividades para el diagnóstico y obviamente para el mantenimiento. Entonces, cuando hablamos de ingeniería del mantenimiento, vienen asociados unos nuevos ideales que seguramente pues se nos van a hacer familiares cuando nosotros estudiamos los diferentes tipos de mantenimiento, pero que se busca que haya como una convergencia aún mayor, que tengan más puntos de semejanza. Entonces, mejorar las operaciones del mantenimiento, reducir la cantidad y frecuencia de mantenimiento. Entonces, por ejemplo, esta idea que les acabo de mencionar, si nosotros leemos la teoría asociada al mantenimiento preventivo, ahí es donde nos establecen todas esas actividades que en ocasiones son rutinarias o todas esas actividades de mantenimiento programado, porque en muchas ocasiones todas esas actividades que pueden parecer muy necesarias puede que no lo sean tanto. Entonces, cuando ya tenemos un estudio más detallado, puede hacer que nos lleve a concluir que no es necesaria esa opción que estaba o que se ejecutaba rutinariamente con anterioridad. Hay otras que sí son totalmente importantes, como el tema de la limpieza constante o la de la lubricación, que sí no se pueden descuidar, pero puede que hayan otras acciones que no requieran de ejecutarlas con tanta frecuencia.
Reducir el efecto de la complejidad, es decir, que esas actividades no sean tan complejas y pues que los operadores dentro del equipo de mantenimiento o los operadores que están trabajando con las máquinas pues las puedan entender con mayor facilidad. Reducir las habilidades de mantenimiento requeridas, un poco con relación a la idea anterior. Reducir la cantidad de soporte de suministro, un poco pues relacionado con las entradas o con las materias, toda la parte energética, optimizar un poco el consumo de recursos, etcétera. Restablecer la frecuencia óptima y el alcance del mantenimiento preventivo para llevarse a cabo. Entonces, bueno, estas teorías se desprenden un poco de esa evolución del mantenimiento y a partir del mantenimiento preventivo es que se empezaron como a fortalecer todas esas metodologías. Mejorar y garantizar la utilización de las instalaciones de mantenimiento. Entonces esto está como muy dado a los equipos de mantenimiento que tienen pues sus lugares concretos de trabajo, tienen una serie de herramientas que utilizan constantemente. Entonces pues procurar como la optimización de todos esos aspectos y mejorar la organización del mantenimiento. Lo vimos un poco en el último documento que teníamos ahí en el módulo, que nos hablaba sobre las distintas funciones que ejecuta un departamento de mantenimiento. Entonces también como ver cómo se optimiza esa parte. Entonces, cuando hablamos de pérdidas y muy dado pues a todo el tema de las fallas, podemos tener pérdidas debido a bajos rendimientos. Entonces puede hacer que una máquina no esté operando a la capacidad que nosotros en la industria necesitamos que opere o que haya algún factor, por ejemplo un transformador dentro de la máquina, por lo cual el voltaje que está suministrando, la corriente que está suministrando sea menor a la requerida, por lo tanto la máquina no va a operar a su máximo rendimiento. Pérdidas debido a la mala calidad. Entonces hace un momento yo les hablaba de que una empresa o una planta se tiene que ver como un conjunto de engranes en el cual todos se relacionen. Si llega a fallar uno de esos engranes por diversas situaciones, eso nos lleva a que el resultado final no tenga la calidad que nosotros esperamos o que la empresa necesita que se entregue al final. Por eso hay que verlo como de un sistema modular en el cual todo funcione en completo y correctamente para obtener los mejores resultados. Defectos del proceso, entonces en concreto cuando se nos daña uno de esos engranes, cuando se nos daña una máquina por completo y nos puede llevar a parar la operación o a veces no pararla completamente pero a funcionar parcialmente. Y pérdidas de puesta en marcha, esto pues es cuando se pone a funcionar una planta en sí, es a lo que nosotros llamamos puesta en marcha y viene muy dado a de pronto conceptos que han trabajado antes, que es esta famosa curva de la bañera, que son como las fallas más comunes que pueden ocurrir en el sector industrial. Se llama así curva de la bañera porque como lo están viendo, pues es la formita de una bañera en donde tenemos, esto es a partir de la puesta en marcha de una planta, es decir, que en este punto estaría la hora cero desde donde se pone a funcionar la planta. Entonces tenemos estas primeras tasas de fallas que por lo general se les llaman fallas infantiles, y que son las más comunes. Si ustedes la ven acá que arrancan desde muy arriba porque el número de fallas al momento de iniciar una operación son bastante grandes. Son fallas debido a malas calibraciones, son fallas debido a malos acoples, entonces como es un proceso al momento de iniciar es muy común que se presenten este tipo de fallas. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces esas desincronizaciones entre los equipos llevan a que se dañe una máquina en concreto y entonces ahí pues hay otros factores que hay que mirar cómo resolver. Una vez que se logra normalizar esa tasa de fallas, pues ya tenemos un periodo constante de operación, que sería este acá que les estoy marcando, y hacia el final de la operación, ya cuando, por decirlo de alguna manera, las máquinas por tanta utilidad y porque ya cumplieron su ciclo de vida, empiezan a fallar nuevamente. Entonces pues ya tenemos este tipo de fallas que son las fallas de finalización
del tiempo útil o el tiempo de operación de los equipos. Entonces ahora sí, metiéndonos como tal con el desarrollo del mantenimiento y cómo pues esto nos va a ayudar a ejecutar acciones para el diagnóstico. Eh, Hay una clasificación y esto seguramente pues ustedes han visto cuando se ponen a leer sobre todos estos temas, que leen un libro y al mantenimiento pues les dan unas clasificaciones, leen otro libro, hay otras clasificaciones, leen los módulos del curso y hay otras clasificaciones, y es así porque dependiendo del sector o dependiendo pues del autor se interpretan de distintas maneras. Esta presentación que yo les traigo acá es como una evolución en el tiempo, y según esa evolución en el tiempo hacia dónde ha estado orientado el mantenimiento. Entonces, fíjense que tenemos antes de 1914 y posterior, pues hablábamos del mantenimiento correctivo. Y un poco lo que ya discutimos, ocurre una falla, entonces ver qué opciones o qué actividades nosotros hacemos para poder reparar esa falla, pero muchas veces no se preocupaban en esa época o en ese tiempo por garantizar la operación, un poco por lo que no estaba tan desarrollada la industria. Obviamente pues ya había un desarrollo bastante notable, pero no era como tan grande así como lo tenemos hoy en día. Bueno, entonces se siguió desarrollando la industria y ya hubo la necesidad de hablar del mantenimiento preventivo. Entonces, ¿qué hacemos para que no ocurra la falla? ¿Cierto? Es como la idea básica. Y eso se manejó más o menos hasta la década del 50. Después de ese tiempo ya empezamos a hablar de nuevas tecnologías, entonces a partir de esa parte, que es cuando los llamamos como las técnicas orientadas al servicio que proporcionan, es decir, en esta época anterior a los 50 nos preocupábamos solo del estado físico de la máquina. Ahora, después de la década del 50, nos vamos a preocupar por el servicio que proporciona, es decir, que no va a ser solamente de la máquina, sino de toda la operación, de toda la planta, de todos los equipos que están funcionando sincrónicamente para cumplir la operación en completo o el desarrollo del producto o el servicio que ejecuta esa planta. Entonces acá ya empezamos a hablar de mantenimiento productivo, del productivo total. Esto viene muy dado, pues no está en esta presentación, pero también ustedes seguramente lo han estudiado, que es el tema del mantenimiento predictivo. Y en base a eso, pues hoy en día hablamos del mantenimiento RCM, que es como la técnica pues de última generación por todas las implicaciones que esta tiene. Entonces, especificando un poco esas últimas tendencias, la primera que hay que mencionar, es posible que ustedes en otras materias pues ya hayan hablado bastante de esto, pero pues vale la pena recordarlo, es el mantenimiento productivo total, comúnmente conocido como TPM. Característica principal de este tipo de mantenimiento, y es el que se busca involucrar a todas las personas dentro de una operación, no solamente como a los que están allá trabajando con las máquinas, a los operadores o a los ingenieros, sino a todo el sector, toda la empresa. Desde, por ejemplo, la gerencia, la presidencia, el área de recursos humanos y obviamente pues los operadores, el departamento de mantenimiento, hasta los servicios generales. Es decir, que todas las personas que tienen en común una industria o tienen en común una empresa estén como preocupados del estado completo de la misma empresa, y obviamente pues acá sería de la planta, de los equipos, porque pues es como generar ese sentido de pertenencia, ¿no? De que si se daña una máquina, pues eso puede que afecte directamente mi sueldo, porque es el sustento y de pronto esa máquina es el activo más importante que tiene la empresa, y si se daña y no se cuenta con los recursos necesarios para repararla, pues nos va a afectar a todos, ¿cierto? Porque la empresa no va a poder producir y no le va a poder pagar a los empleados. Entonces, involucrar a todos los integrantes de una organización en sí, para que velen por la integridad de los equipos, y obviamente pues desde sus sectores. Entonces, por ejemplo, el sector de compras puede estar pendiente no sé, por ejemplo, las materias primas, entonces que esta materia prima
que va para tal máquina nos puede resultar más económica y tiene mejores prestaciones que la que estamos utilizando actualmente. Entonces, pues ahí hay una opinión muy válida que nos aporta al buen funcionamiento de los equipos. Entonces, esa es como la característica principal de lo que es el TPM. Y ahora, hablando un poco de lo que es el RCM o el mantenimiento basado en confiabilidad o fiabilidad, esto viene pues de la terminología en inglés. A mi concepto personal, y yo creo que si ustedes se ponen a investigar van a encontrar también como mucha opinión respecto a esto, es como una de las técnicas de mantenimiento más robustas y más grandes porque ofrece como muchos beneficios, pero al mismo tiempo va a implicar una gran función tecnológica, va a implicar una complejidad y un gasto alto de recursos, o sea, inicialmente sale más costosa en ocasiones implementarla al pie de la letra, pero la característica principal es que se obtienen muy buenos resultados en cuanto al mantenimiento. Por eso este tipo de mantenimiento lo utilizan mucho en el sector automotriz, lo utilizan en el sector aeronáutico, lo utilizan en el sector petrolero, porque ahí pues sí se requiere una optimización muy grande. ¿Qué hacen las medianas o pequeñas empresas? No toman las características principales del RCM, ya que es muy complejo aplicarlo, sino algunas ideas principales. Entonces ellos revisan de ahí qué nos puede servir para nuestros planes de mantenimiento. Y fíjense, ya vamos a hacer una descripción completa, pues no completa, pero sí de las principales características de lo que implica el RCM. Entonces, pues acá tenemos unas cuantas ideas y la principal es la siguiente. Se basa en el análisis de fallo y fallos más que todo potenciales, es decir, tratando de predecir un poco lo que pueda ocurrir, que puede tener una instalación. Acá entra un poco a jugar el tema de la tecnología y del análisis de datos para poder hacer esos análisis en cuanto a los fallos. Se establecen distintas categorías referentes a estos posibles fallos, un poco relacionado con los ejercicios que nosotros hemos hecho anteriormente, de poder establecer cuáles son los modos de fallo de una pieza en concreto. Se estudian medidas preventivas que se puedan adoptar frente a algunos posibles fallos. Entonces acá también como un poco apuntando hacia el tema de la prevención, pero pues dándole un contexto mucho más grande. Entonces, bueno, consiste en determinar qué se debe realizar para que el equipo continúe cumpliendo con sus funciones específicas. Entonces, fíjense en la palabra continúe cumpliendo, es decir, que aún no se han presentado fallas, pero qué acciones hacemos nosotros para que esas fallas no se vayan a presentar. Determinar los requerimientos específicos del mantenimiento y obviamente pues si nosotros tenemos un mayor conocimiento de las máquinas y las piezas que están en juego, y pues vamos a tener requerimientos específicos. Cuando decimos específicos nos referimos concretamente a qué aplicamos allí. O sea, porque muchas veces los equipos de mantenimiento, los departamentos del mantenimiento, funcionan de una manera muy ambigua. Es decir, que tienen muchas cosas, pero al final no tienen nada, porque cuando se ocurre una falla, resulta que los recursos que ellos tienen son ineficientes para poder reparar esa falla que está ocurriendo. Entonces, si se es específico con las posibles fallas, pues ese equipo que se tiene en el departamento del mantenimiento va a ser más específico para atender una de esas posibles fallas que con anterioridad nosotros sabíamos que se podía presentar. Desarrollar estrategias de mantenimiento y mitigar las consecuencias de la falla. Eso de mitigar es porque así nosotros hagamos todo al pie de la letra, siempre vamos a tener la posibilidad de que ocurra una falla, así sea la menos esperada. O hay muchas fallas que son externas y que nos puede llevar a afectar la operación. Entonces, por ejemplo, el tema de la electricidad que está fallando por allá en la costa con la distribuidora de Electricaribe. Si yo tengo una planta por allá y se daña el suministro de energía eléctrica y no tengo una planta eléctrica que me soporte la operación o se acabó el combustible para esa planta eléctrica,
con esa falla que hubo en la electricidad puede que se afecte el estado de las máquinas que yo tengo allá, ¿cierto? Y una vez que volvió la electricidad, pues ya ocurrió el daño interno, entonces ahí ver qué, qué acciones hacemos para poder solucionar ese problema. Fue una situación externa que nos llevó a que funcionara de manera inadecuada la planta y pues no estaba como dentro de lo presupuestado, ¿cierto? O sea, pues son situaciones como estocásticas. Un poco sobre la historia del RCM, esto se dio por allá en esos años de 1967. Aeronáutica y la parte comercial de aviación de Estados Unidos se reunieron y empezaron a revisar qué opciones hacían para mejorar los planes de mantenimiento, porque ocurría que ellos tenían determinadas acciones para sus aviones, pero las fallas que se presentaban no tenían nada que ver con los planes de mantenimiento que ellos ejecutaban. Entonces ahí pues como que empieza a ellos a poder establecer puntos de mejora o de optimización y digamos que este es como el origen o la cuna del desarrollo del RCM. Entonces, como ya hemos dicho, acá se busca establecer medidas preventivas que sean lo más específicas posibles y muy generales. Eso de que sean muy generales es poder establecer como esa convergencia de la que hemos hablado, de la modularidad, es decir, que puedan tocar pues todos los puntos claves dentro de una planta y poder involucrar la mayor cantidad de componentes. Entonces, hay tareas que son muy específicas y hay otras que son muy generales. Entonces, por ejemplo, tareas de mantenimiento rutinarias, lo que dijimos hace un momento. El tema, eso sí que tiene que hacerse porque pues de eso depende la operación de los equipos. Por ejemplo, el tema de la limpieza, que se hace pues casi a diario o a diario. El tema de la lubricación, todo el tema de donde tenemos equipos que generan fricción, hay que estarlos lubricando. Ustedes saben que esos líquidos lubricantes pues con el uso van perdiendo sus propiedades, entonces por eso hay que estar lubricando constantemente. Al mismo tiempo hay que estar limpiando porque pues esa fricción nos genera suciedad, nos genera material particulado, entonces hay que estarlo limpiando. Sustituciones sistemáticas de piezas según bases de datos o inteligencia artificial, modificaciones o rediseños, protocolos de operación y mantenimiento y actividades de formación para los operarios. Entonces acá yo meto el tema de bases de datos y de inteligencia artificial. Piensen en el siguiente ejemplo. Si yo tengo o un fabricante tiene acceso a una base de datos para una máquina determinada o para una pieza determinada dentro de una máquina. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema del engrane. En la planta de Brasil se estableció que en la máquina falló el engrane tal porque adquirió temperaturas superiores a 150 grados. En la planta de Bélgica se observó que es 120 grados y falló la pieza. En la planta de Japón falló la pieza a tanta temperatura. Entonces, fíjense que toda esa información es la que por lo general se mete en bases de datos. Si yo como fabricante hago un análisis de esos datos que me dan las distintas operaciones de las distintas plantas en donde están utilizando mi máquina, me puede llevar a tomar decisiones y yo les recomiendo a mis clientes que esa pieza hay que estarla cambiando cada cierto tiempo porque según el análisis que nosotros hicimos de las bases de datos, nos demuestran que después de tanto tiempo de operación y bajo temperaturas de mayores a 120 grados, pues la pieza tiende a dañarse. Así no en todos los casos falle, pero es una información que yo obtuve de ahí, de los datos, utilizando inteligencia artificial. El tema de los rediseños, pues si yo veo que como tengo organizada mi planta, no es tan eficiente y por ejemplo cambio las máquinas de lugar de un lado para otro, si por ejemplo tengo una máquina que tiene motores y esos motores al lado hay una moldeadora de plástico, una extrusora de plástico, al lado están los motores, pues esa vibración de los motores puede llevar a que el acabado final de las piezas pues quede con irregularidades. Entonces pues yo
rediseño la organización de mi planta para que los motores estén por un lado y la moldeadora esté por otro, ¿cierto? Entonces como ver esos puntos de optimización o esos puntos de mejora. Y obviamente pues el tema de la formación constante para los operarios, el tema de las buenas prácticas, de utilizar nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Estas son las fases completas del RCM y esto era lo que les mencionaba. Es muy complejo y muy caro poder ejecutarlas completamente una por una. Por lo que se hace es tomar unas cuantas o la que mayor se nos adapten a nuestro proceso por todo el gasto de recursos que implica. Entonces lo primero que se hace en el RCM es un árbol jerárquico de planta y de equipos. Entonces esto se parece mucho, ustedes de pronto han visto esos esquemas de explosión, como estos que están acá, en el que se desglosa una máquina completa y se pueden apreciar cada una de sus partes, ¿cierto? Entonces es lo que comúnmente se suele hacer cuando se aplican estos planes de RCM y que los operadores conozcan completamente cada una de esas piezas. Entonces, por ejemplo, si acá tenemos un, no sé, es como una arandela, entonces esa arandela, ¿qué función tiene dentro del equipo? ¿Por qué es indispensable que esté ahí? Y eso viene pues muy de la mano con las otras fases del RCM. Entonces, analizar las especificaciones de cada sistema, subsistema y de cada equipo, definir las funciones individuales. Entonces, pues lo que estamos hablando, ¿para qué me sirve cada una de esas piezas que conforman la máquina? Y la idea acá es ser lo más específico posible. Entonces, si yo tengo una máquina en la que hay varios motores, pero cada motor es diferente, uno puede ser de inducción, el otro puede ser de escobillas, uno puede ser de corriente directa, el otro puede ser de corriente alterna, bueno, dependiendo pues del proceso. Entonces, si se puede desglosar como lo hacemos acá cada uno de esos motores y ver qué tiene internamente y qué hace específicamente esa pieza, pues vamos a tener muchísima información disponible al momento en el que ocurra una falla. Entonces, siguiendo con esa línea, ¿qué se hace ahora? Definir los modos de fallo de cada pieza. Es decir, ¿qué pasa si me falló esta pieza en concreto? ¿Qué efecto va a tener dentro del equipo? O bueno, en este caso, pues, ¿qué efecto va a tener dentro del motor? Y la falla de esa pieza en ese motor, ¿qué efecto va a tener para la máquina en el cual se incluya? Eso es establecer, pues, todos esos posibles modos de falla. Entonces fíjense que a medida que vamos desarrollando esas fases vamos obteniendo más y más y más información. Ah, bueno, entonces yo ya sé si me falló esta pieza, qué efectos va a tener dentro de la máquina. Entonces, qué actividades preventivas se pueden hacer para que no vaya a ocurrir esos inconvenientes. Y ahí es donde hablamos de medidas preventivas y en base a toda esa información que hemos catalogado con anterioridad ya empezamos a diseñar o a ejecutar planes de mantenimiento. Pero fíjense la complejidad que esto conlleva, ya que pues pensemos en una industria grande, en una industria cementera, por ejemplo, o en una industria petrolera donde se utilizan muchos equipos y poder analizar pieza a pieza o equipo por equipo, pues es bastante complejo. Pero inicialmente pues tiene un gasto de recursos, con el tiempo pues eso se va a ver reflejado en todas esas características que hablamos anteriormente que implica la ingeniería del mantenimiento. Entonces, pues eso es lo que está muy dado a lo que es el RCM. Y la última parte de la presentación, pues hablando un poco de lo que es la gestión del mantenimiento. Hay una mejor descripción en el último documento que ustedes tienen ahí en el curso. De pronto, pues han visto este gráfico. Esto es una recomendación, es un modelo en concreto. Y si ustedes se van pues a otros libros, seguramente van a ver otras recomendaciones o puede hacer que sean los mismos puntos, pero estén pues con otros complementos que los hagan un poco más robustos. Entonces pues hay que mirar muy bien esa parte y ver qué es lo que más nos sirve a nosotros. Y la parte de la gestión del mantenimiento pues es importante. Nosotros pues como ingenieros, nosotros como operarios directos
allá de las plantas tengamos nociones, así no trabajemos concretamente en el mantenimiento de equipos, pero sí es importante conocerlos porque un poco lo que hablamos del TPM, ¿no? Como procurar el buen funcionamiento y pues nosotros como operadores que somos los que estamos ahí todo el día con la máquina, los que le conocemos las mañas, los modos de operación, bueno, todas esas características, eso es información muy útil para poder integrar todos, todas esas bases de datos o esos registros para la correcta aplicación y en nuestro caso pues para un, un correcto diagnóstico. De aquí es donde pueden empezar a identificar esos posibles fallos. Entonces, pues esto era lo que les tenía preparado eh, para hablar un poquito, profundizar en lo que es la ingeniería del mantenimiento y sobre todo en el RCM, que como les digo es como las tendencias de hoy en día, sobre todo en industrias grandes, ¿no? Seguramente puede hacer que ustedes en sus trabajos lo vean reflejado de alguna manera, no a muy grande escala, puede ser una escala más pequeña, o una escala más grande. Puede hacer que ya estén implementando técnicas, ya estén utilizando mucha maquinaria especializada, sobre todo para la parte del mantenimiento predictivo. Bueno, con las actividades de este módulo, esta creo que ya la mayoría o todos ya la desarrollamos, que era el foro que estaba en concreto pues analizar un poco el caso que tuvimos en el módulo anterior y ver pues su relación concreta con el RCM. Entonces pues ahí yo vi que participaron y creo que me falta calificarles a algunos la participación. Y la última actividad que tenemos pendiente, que hay personas que no la han hecho, entonces pues como que no se les vaya a pasar, que es una evaluación referente pues a esos conceptos que ya estudiamos en el curso. Entonces, bueno, estudiosos, eso sería todo. No sé si hay algún comentario adicional. Bueno, el examen final pues va en base a la información que tienen en el PDF. Ya, espérenme un momento y les muestro. Ustedes tienen ahí dentro del aula un... Esperen y volvemos. Listo. Tienen acá material multimedia. Este que dice material multimedia, ahí pues hay una descripción un poco más detallada. Revisen un poco, traten pues de sacar como un resumen si puede. Y en base a esta lectura en PDF, que es donde se especifica un poco como la dirección del departamento de mantenimiento, de ahí sale el examen final. Entonces, no es complicado, yo creo que no van a tener problemas. Si llega a pasar que de pronto no les vaya bien, pues me escriben y ahí miramos si podemos habilitarles otro intento. La idea no es que corcharlos de ninguna manera, sino un poco como autoevaluarnos nosotros mismos y ver qué tanto asimilamos de lo que desarrollamos en la actividad. Entonces, de esos dos materiales sale esa última actividad. Bueno, hay algunas personas que habían hecho la participación. Espérenme y reviso, porque no recuerdo en sí qué día cerró. Esta cerró el 21 de junio, es decir, cerró el domingo. Hay algunos que ya les apareció la calificación, pero si no estoy mal, yo califiqué el lunes. Igual si de pronto hubo participaciones con posterioridad a la calificación, pues me escriben y me dicen, profe, es que yo coloqué ese comentario y pues usted como que no lo revisó o algo así, y pues yo reviso, creo que, no recuerdo, alguien me escribió respecto a eso y sí tenía razón de que yo le había calificado antes y me faltaba revisarle la realimentación al compañero, entonces pues
En base a eso pues les puedo modificar la nota. Si ese es el caso, pues me escriben y yo reviso como tal la calidad de los comentarios y podemos modificar la nota. Porque es que no sé, creo que todavía hay personas a las que no les he calificado. Entonces, ahora más tarde, pues le pego una revisión general. eh, si es que ya lo califiqué y si no, pues reformulo las personas que de pronto me faltó al de pronto revisar el comentario que le hicieron al compañero o cosas así. Igual, Juan, si ese es el caso, me escribes y ahí miramos, ¿vale? Listo, vale. Entonces ahora reviso a ver qué me faltó y pues ahí te coloco el comentario. You are now muted. You are now unmuted. Listo, entonces Fabián, John, Juan, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Eh, de pronto pues la otra semana nos toca hacer como un encuentro de finalización, pero pues no sería simplemente como para ya cerrar completamente el curso. Les agradezco a ustedes pues por la participación tanto en las actividades como en los encuentros sincrónicos y pues les deseo muchos éxitos en su vida profesional y en su vida académica. Entonces muchas gracias por participar y nos estaremos encontrando en una próxima ocasión. Que tengan muy buena tarde. You are now muted.